Si Kevin hubiera sido reconocido, no hubiera existido Cromañón. El boliche era el favorito de los jóvenes de la zona y sobre todo de los alumnos de este colegio. La fiesta podría haber sido una más de las que hacen los estudiantes secundarios cada fin de año. Pero a las 2:50 de la madrugada del 20 de diciembre empezó a salir humo de la zona de los reservados. Y bueno, yo ni enterada que era fuego, empecé a ver humo y por lo general las discotecas tiran un humo pero que es blanco. Sí. Y este era negro, entonces yo ya decía, acá hay algo raro. Pronto el fuego tomó el techo y el humo lo inundó absolutamente todo. Los que lograban salir caían casi ahogados o prendidos fuego, mientras que otros ni siquiera podían llegar a la puerta y comenzaban a desmayarse. Fue intencional el incendio. ¿Por qué hiciste eso? Porque aseguran que algunos chicos para hacer una broma prendieron fuego en los reservados. Entonces ahí fue cuando comenzó todo. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. Era una fiesta de estudiantes secundarios. Una celebración para despedir a los que egresaban, para mostrarles el camino a los que estaban rumbo a hacerlo y, en definitiva, para pasarla bien. Sin embargo, en apenas unos minutos, la noche se convirtió en muerte. Y durante muchos años quedó marcada con sangre en el almanaque como la de la tragedia más grande ocurrida en un boliche en toda la historia argentina. Una triste distinción que recién le quitaría, en diciembre de 2004, la masacre del boliche Cromañón. Quizás si alguien hubiera tomado nota de lo que había pasado en esta, la primera tragedia, la segunda no hubiera ocurrido. Pero eso, en Argentina, pocas veces pasa. En la noche del domingo 19 al lunes 20 de diciembre de 1993, los alumnos del quinto año A del Colegio La Salle, de la localidad bonaerense de Florida, decidieron hacer su fiesta de egresados en una disco llamada Keivis, que quedaba en Olivos, otra localidad del partido bonaerense de Vicente López. Prometía ser uno de los grandes eventos del año, ya que el boliche era el favorito de los jóvenes de la zona, y sobre todo de los alumnos de este colegio. Y encima, el curso que organizaba la fiesta era de los más populares de la institución. Entre quienes lo habían integrado hasta poco tiempo antes estaba Hernán Crespo, quien se convertiría en uno de los futbolistas más famosos del mundo y que en aquel momento acababa de debutar en la primera división de River Plate justo el mes anterior, en un partido en el que había marcado un gol. Por estos compromisos deportivos, a pesar de que sus compañeros lasallanos lo habían invitado, aquella noche no estuvo en la fiesta. Se organiza en una discoteca Keivis y estás atrás de eso y bueno, y organizamos esta fiesta en Keivis y bueno, cuando llegó el día me llamaron para concentrar con la primera. Me llamaban los chicos y dicen, dale, ¿qué vas a ir? Si no vas a jugar mañana. Me dice, pero escuchame, estoy en primera, ¿viste? O sea, no importa, ¿viste? Claro, los pibes me llamaban el teléfono en la habitación y yo les decía, bueno, pues no puedo venir, bueno. Sí, pero mirá que estamos acá, bueno, va este, va el otro. Y bueno, y pasó, me fui a dormir y al otro día me acuerdo que voy a desayunar y bueno, el diario muy importante argentino, veo en la página y cómo se incendió Keivis. Y claro, te empieza a agarrar la desesperación, no sabes, empecé a llamar a mi casa y bueno... ¿Y te marcó eso? Porque el fútbol, bueno, en ese punto el fútbol te... Gracias, fútbol. Gracias. La capacidad habilitada del local elegido para la celebración, que estaba ubicado a solo unos pasos de la quinta presidencial que entonces ocupaba Carlos Menem, era de 210 personas. Pero aquella noche fueron más de 650 las que entraron. La enorme mayoría eran menores de edad. Chicos de entre 16 y 17 años, todos alumnos del La Salle, de cuarto y de quinto año. Pero también había amigas y amigos de otros colegios, de entre 15 y 25 años aproximadamente, decenas de exalumnos y empleados. La fiesta podría haber sido una más de las que hacen los estudiantes secundarios cada fin de año.
Pero a las 2:50 de la madrugada del 20 de diciembre empezó a salir humo de la zona de los reservados, una zona que estaba en un sector VIP. Eran los sillones ubicados en la parte más oscura del local, a donde las parejas iban a tener un poco de privacidad. El humo dio paso a las llamas en apenas segundos y de pronto todo era fuego. Había fuego en los sillones, fuego en las columnas de madera que sostenían el techo de paja, fuego en las vías superiores y en las banderas que colgaban de ellas, y fuego sobre la cabeza de todos quienes estaban en la disco. Al principio, muchos de los asistentes confundieron el fuego con el humo de la máquina de efectos especiales. Y bueno, yo ni enterada que era fuego, empecé a ver humo y por lo general las discotecas tiran un humo pero que es blanco. Sí. Y este era negro, entonces yo ya decía, acá hay algo raro. Pero pronto empezaron los gritos pidiéndoles a todos que salieran, que se fueran del lugar. Uno de los jóvenes contaría ante la justicia. Enseguida nos dimos cuenta de que había olor a quemado. Nos picaba la garganta y nos lloraban los ojos. Te das cuenta por el olor de humo de quemado. Era muy rápido, fue que no se podía respirar casi. Por eso empezaron a romper las ventanas y bueno, justo creo que había sudestada esa noche y el oxígeno avivó el fuego. Verónica Slogar, una chica de 17 años que había llegado a la fiesta invitada por un alumno de La Salle, contaría. Habría 700 personas más o menos. Había demasiada gente para la capacidad del boliche. Y agregaría, de repente había una máquina de las que largan humo que están en los boliches y empezó a salir humo blanco. Pero al lado de la máquina que estaba en el techo, vi humo negro. Primero pensé que se había roto la máquina, porque la música seguía. Nadie se había dado cuenta de nada. Pero después, la gente que estaba en la parte de atrás, en la parte de los reservados, empezó a ir a la puerta. Y ahí tuve que empujar para salir, porque era imposible. Pero la gente que salió, la mayoría de gente salió por esa puerta. Gente salió por la ventana y otros por atrás, por las rejas, pero yo no conozco gente que haya salido por las rejas, por atrás. Pero sí por adelante. Lo que siguió fue una estampida hacia la puerta principal, ubicada sobre la avenida Libertador 1965. Era la única salida posible, la salida que se haría imposible. Era más estrecha que lo necesario y encima tenía una puerta de 2 hojas que abrían hacia adentro, por lo cual se trababan frente al empuje del escape desesperado. Verónica Slogar describiría ante la justicia. La puerta era tan estrecha como la de la entrada de este juzgado. Y recordaría que una dificultad extra para salir fue que en la entrada se estacionaban las motos, que habían caído empujadas por la gente y habían terminado formando una barrera de ruedas y de metal. A pesar de que la ley lo exigía, el boliche no tenía una sola puerta de emergencia, ni una vía de escape alternativa. Había una salida que daba a un patio trasero, pero estaba bloqueada por una reja con un candado. El alumno Alejandro Javier Mancini explicaría ante la justicia. Los sábados, la puerta que daba al patio estaba abierta y se podía salir, pero ese día no, debido a que el contrato que hicieron los chicos del colegio salía más costoso con la utilización del patio. Era un patio embaldosado de 7 por 3 metros, con 6 sillas, mesas y 2 sombrillas que terminarían intactas. Nosotros no teníamos conciencia de que estábamos yendo a un lugar donde no nos brindaba la seguridad que realmente nosotros necesitamos. Así fue como en pocos minutos, con todos estos impedimentos, 650 personas intentaron dejar el boliche al mismo tiempo por un estrecho pasillo por el que normalmente solo podían caminar 2 o 3 a la vez, por lo que el camino empezó a trabarse con gente que caía viva y muerta. Pronto el fuego tomó el techo y el humo lo inundó absolutamente todo. Los que lograban salir caían casi ahogados o prendidos fuego, mientras que otros ni siquiera podían llegar a la puerta y comenzaban a desmayarse. Algunos, ya en la calle, intentaban volver a entrar para sacar a sus amigos. Otros, que
nada tenían que ver con la fiesta, ingresaban para rescatar a los rezagados. Uno de los testigos indicaría: todos corrían de acá para allá buscando la salida. La puerta que daba al patio estaba cerrada y la única que quedaba para escapar era la de entrada. Muchos se cayeron al piso en la desesperación por salir y sus cuerpos bloqueaban la puerta. Era lógico. El pasillo de salida tenía 1,83 metros de ancho, pero estaba reducido a 1,50 m porque a un costado habían colocado un mostrador para controlar el pago de las entradas. Encima, las puertas eran todavía más estrechas. Eran 2 hojas metálicas de 80 centímetros cada una. Además, había otro obstáculo. Nadie llegó a retirar a tiempo las barandas metálicas que graduaban el ingreso de gente y que, obviamente, limitaban la salida. Hubo varios que intentaron romper las ventanas del frente para salir por allí, pero esto a algunos se les haría imposible. La mayoría estaban abulonadas para evitar que alguien se colara. Finalmente, alguien logró romper un par de las ventanas, por las cuales salieron decenas de víctimas, como Fernando Federico Mirabelli, amigo de un egresado, que contaría: yo salí por una que ya estaba rota. En el momento en que salí por el humo no se podía ver a más de 1 metro, no se veía bien. Otro chico, Lucas Rosato, explicaría que su hermano había roto 2 de las ventanas y que él se había cortado al salir por ahí, pero que no había visto otra alternativa. En la puerta había avalanchas y había empujones. Era imposible salir por allí, diría. Algunos iban y volvían de una posible salida a la otra. Mariano Saldaño, integrante del curso que había organizado la fiesta, había estado tomando un trago llamado Kryptonita, una mezcla de vodka, piña colada y licor de menta, hasta que vio el humo saliendo de los reservados. Intenté abrir una ventana, pero estaba trabada. Rompí 2 vidrios con el taco de mis zapatos y como vi que no podía romperlos del todo, fui hacia la puerta, declararía. En el momento en que estaba saliendo, quedé trabado contra una de las barandas que tenían la salida. La baranda cedió, me caí al piso y luego de que casi todos salieron, pude salir yo. Pero me quedé trabado entre la baranda, 2 motos y un auto que había estacionados allí. Desde ese lugar, este chico vio como otros alumnos de La Salle salían prendidos fuego. También vio cómo se consumía en llamas todo el boliche. La construcción tenía madera por todas partes, incluso en el recubrimiento de las paredes, que tenían un machimbre que actuaría como combustible. También había zonas donde la cobertura era de telgopor, lo que generaría mucho humo negro. El techo de paja y madera era un mar de fuego. Y el viento del río, que entraba por las ventanas rotas, lo avivaría todo al máximo en pocos segundos. La secuencia iba a terminar en una tragedia enorme, atroz, inimaginable, en los apenas 13 minutos que pasarían desde el inicio del fuego hasta la destrucción casi total de los 300 metros cuadrados del boliche. Las ambulancias se llevaron finalmente a 24 heridos graves hasta el hospital de Vicente López. Otros 17 no llegaron a ser considerados heridos. Murieron aplastados, quemados o asfixiados. La gran mayoría eran jóvenes y adolescentes. Una era una chica embarazada, una chica que llevaba en su vientre un bebé de 5 meses. Algunos eran auténticos héroes. Nicolás Roberto Bonomi había nacido el 15 de abril de 1976, por lo cual tenía 17 años en la noche del incendio. Era habitué de Keyvis, era su lugar de cada fin de semana. Pero esa noche era especial, era la de la fiesta, por lo cual le pidió una corbata a su papá y un chaleco de gamuza a su mamá. Quería sobresalir y sobre todo quería impresionar a la chica que le gustaba. Decidió ir al boliche junto a su hermano menor, Ezequiel, de 15 años, y a su primo del alma, su compañero inseparable, Maximiliano Tejedor, de 18 años. Se juntaron con un grupo de amigos y fueron todos juntos en colectivo hasta Olivos, cerca de las 10 de la noche.
A las 2:50, cuando empezó el incendio, Nicolás y su primo Maxi estaban jugando al metegol adentro de Keyvis, cerca de la puerta. Vieron el humo en la zona de los reservados, bien al fondo del boliche, hacia la izquierda del local, y como estaban muy cerca del ingreso, lograron salir. Pero una vez en la calle, en medio del caos y de la desesperación del fuego, se dieron cuenta de que faltaba Ezequiel, el hermano de Nicolás. Y recordaron que habían visto al adolescente en el área donde habían empezado a propagarse las llamas. Sin dudarlo, Nicolás y Maximiliano volvieron a entrar al boliche, que ya era un infierno. Se tropezaron con chicos y con chicas desmayadas, asfixiadas, aplastadas y pisoteadas por la gente que seguía saliendo. Entre los dos, entraron y salieron 5 veces, en las que sacaron a 6 adolescentes y jóvenes que estaban atrapadas. Pero seguían sin ver a Ezequiel, por lo que ingresaron una vez más. El fuego ya lo había tomado todo. Contándolos a ellos, el grupo de rescatistas improvisados sumaba ya más de 5 personas. Nicolás y Maximiliano fueron hacia el fondo, pero entonces los sorprendió una explosión. La cocina del boliche había volado por los aires. Como pudieron, los primos se metieron en un baño en busca de refugio. No tenían idea de que Ezequiel estaba afuera desde hacía un buen rato, buscándolos por la avenida Libertador, libre de todo riesgo. En el baño, en medio de la desesperación, Nicolás y Maximiliano se encontraron con más jóvenes. Uno de ellos también estaba arriesgando la vida para salvar a amigos y a desconocidos. Era Leandro Buganem, un chico de 19 años, ojos celestes y pelo largo, que había egresado del Colegio La Salle en 1992. Soñaba con ser director de cine y por eso estudiaba diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. También tomaba clases de teatro con Ana María Campoy. Pero además trabajaba como relaciones públicas en Keyvis, por lo cual aquel domingo, después de haber pasado todo el día al sol en la quinta de una amiga, había ido al boliche. Al empezar el fuego, se había puesto a rescatar gente, entrando y saliendo, hasta que la explosión lo había obligado a refugiarse en el baño. Junto a ellos 3, en el baño también estaba refugiada Erika Paula Gori, la más pequeña de todos los presentes. Erika tenía solo 15 años y estaba embarazada de 5 meses. Su mamá, Beatriz Telio, trabajaba junto a su marido en la limpieza de la disco y estaba a cargo del baño. Pero aquel domingo, ni ella ni su pareja habían llegado a tiempo a trabajar y le habían pedido a Erika y a su yerno, Cristian Enrique Gutiérrez, que los reemplazaran. Ellos vinieron a reemplazarme, mejor dicho sea el 18, a la noche vinieron a reemplazarme porque nosotros estábamos muy cansados de haber trabajado toda esa semana y bueno, pasó el incendio, fue algo horrible porque fue la última mamá que me enteré. Todos ellos terminaron muertos. Cristian Gutiérrez, que estaba casado y esperaba a un hijo, que nacería unos días más tarde, el 31 de diciembre, apareció calcinado a unos metros del baño. Tenía solo 21 años. Cuando el fuego se apagó, adentro del baño encontraron los cuerpos de Erika, que sería la única víctima mujer y la más chica de todos, junto a Rolando Héctor Broda, también de 15 años, pero allí también estaban los cadáveres de Nicolás y de su primo Maximiliano. En el mismo lugar estaba el cuerpo de Leandro Buganem, en Relaciones Públicas. Habían muerto asfixiados en la trampa de los sanitarios junto a otras víctimas, como Francisco Hernán Gaeta. Gaeta, a quien todos conocían como Pancho, tenía 17 años y era uno de los pibes más populares del 4º año del La Salle. Flaco, fachero, gran jugador de fútbol, lo cual era sinónimo de estatus en el colegio, Pancho había ido esa noche porque a uno de sus mejores amigos el padre no lo había dejado salir y le había regalado las entradas. Había sido una curva cruel del destino. Pancho pertenecía a un grupo de alumnos conocidos como Los Buitres, que también integraba otro de sus grandes amigos, el futbolista Lucas Pusineri. A ellos en general
y en particular a quien poco después se convertiría en jugador profesional de fútbol, los apuntarían directamente con rumores en relación al inicio de la tragedia. Los testigos aseguraban, sin lugar a dudas, que el fuego había empezado por la acción de adolescentes de 16 y 17 años, como ellos. Sin embargo, la investigación iría por otro lado. Pero para eso aún faltaba. Alejandro Javier Mancini, uno de los estudiantes que aquella noche festejaban el egreso, explicaría ante la justicia por qué 9 de las víctimas habían terminado sus vidas adentro del baño. La puerta era tan angosta y era una montaña humana tal que algunos vieron que su salida era quedarse en el baño y se asfixiaron. Los que murieron en el baño no habían sido los únicos rescatistas improvisados. Javier Alejandro Manteiga tenía 20 años y había egresado tiempo antes del colegio La Salle, pero aquella noche no estaba allí solamente por su relación con la institución. De hecho, él ya estaba estudiando medicina en la Universidad de Buenos Aires. El tema era que uno de sus hermanos menores, Martín Manteiga, era uno de los chicos que estaban festejando su egreso. Al comenzar el fuego, Javier se desesperó para tratar de ubicar al adolescente, para asegurarse de que pudiera salir. En el camino, fue ayudando a otros. Lo que no sabía Javier era que a Martín ya lo habían ayudado sus amigos. Leandro Ramos, un alumno de 18 años, contaría tiempo más tarde que ellos dos estaban junto a los reservados y que, de golpe, habían visto cómo se apagaban las luces y empezaba a salir humo negro. Empezamos a correr hacia la ventana que estaba al lado de la puerta principal, pero estaba sellada. La rompí a patadas, lo saqué a Martín Manteiga y a 2 chicas que estaban desmayadas, recordaría Leandro. Vi a Gula, el disjockey, que agarró un matafuegos, pero el matafuegos no funcionaba, agregaría. Ignorante de todo esto, Javier Manteiga recorrió el boliche en busca de su hermano hasta que no pudo más y cayó muerto. Su alarma estaba más que justificada. En el grupo de amigos de su hermano, los que habían planificado esa fiesta de egresados, estaba también Mariano Alejandro Bravo, quien entonces tenía 17 años. Además de ser alumno de La Salle, este adolescente había estudiado inglés y se las estaba empezando a rebuscar dando clases de este idioma. También había comenzado a rendir materias para ingresar a la carrera de contador público de la Universidad de Buenos Aires. Jugaba al vóley en el equipo del colegio y además era tenista federado de la Asociación Argentina de Tenis. Ya había ido varias veces a Cavey junto a Martín Manteiga y creía conocer bien el local, pero nunca encontraría la salida y aquella noche terminaría muerto. Lo mismo le ocurriría a otro adolescente, Hernán Diego Grosso, de solo 16 años. Según los testigos, uno de los 2 propietarios de Cavey's, Jorge Luis Fajardo, de 29 años, también entró y salió una y otra vez del boliche para sacar víctimas, hasta que terminó muriendo en la pista, con un matafuegos de 5 kilos a su lado. El gordo Fajardo, como le decían, tenía una beba de 2 años y su mujer estaba embarazada. Le faltaban apenas unos días para irse a Villa Gesell para hacer la temporada de verano en el boliche Lebrick. También el sentido de los dueños, de Cristian, que está claro en todos los diarios que sale hoy, que se metió y salvó la vida de 20, 30 chicos, arrastrándolos de A3 o de A4, y es fácil de creerlo porque Cristian medía 1,90 m, era una cosa impresionante, con un valor terrible. Buena parte de las víctimas resultarían ser empleados de Cavey's. Pablo Germán Petrali era de los más conocidos, ya que trabajaba en la barra como barman. Le decían Chapita, tenía 22 años y quería dejar ese empleo en el boliche porque necesitaba algo que le diera más dinero. Quería comprarse un auto. Ya había conseguido trabajo en el Shopping Unicenter y estaba a punto de viajar a Pinamar. Pero aquella madrugada intentó sacar víctimas del local y el fuego lo terminó venciendo. Lo mismo le ocurrió a Fernando Tablada, que tenía 19 años y trabajaba como seguridad en Cavey's. A este chico, la tragedia le pegó por muchos lados. Nacido en San Fernando, había estudiado en el La Salle, Florida, todo el colegio primario. Pero
había hecho la secundaria en otras escuelas, por lo cual había egresado en otro lado, pero igual conocía a decenas de asistentes a la fiesta. Para el momento en el que llegó aquella noche, Fernando estaba haciendo el curso de ingreso CBC a la carrera de licenciatura en física, porque quería estudiar luego ingeniería nuclear en el Instituto Balseiro, en Bariloche. Pero como también era un gran deportista, que competía en judo, natación y básquet, tenía un físico importante que le permitía hacer de patobica para ganarse unos pesos. Por eso cuando empezó el fuego, se puso a salvar chicos por su sentido de la responsabilidad como empleado de seguridad, por esa fortaleza física que le daba la confianza de que podría ayudar más que otros y por su solidaridad con adolescentes a los que conocía. Así terminaría muerto, envuelto en las llamas y el humo. «Nos quemaba la piel», diría uno de los sobrevivientes. «El humo era negro y no se veía nada», agregaría. Sebastián Gastón Simonini tenía 20 años, amaba el fútbol y los animales. Soñaba con convertirse en veterinario y ya estaba estudiando esa carrera. Pero mientras, para mantenerse, trabajaba como personal de limpieza. Tampoco él logró salir de la trampa. Algo similar pasó con Darío Pablo García, que tenía 21 años, con Rodolfo Guillermo Unold, que tenía 19, y con Nicolás Sebastián Blanc, de 18, que murió aplastado cuando intentaba escapar por la puerta principal. El cuerpo de bomberos de Vicente López reportaría oficialmente: se encontraron 2 cadáveres junto a la salida, 4 en el local principal, 2 junto al acceso a los sanitarios, 9 dentro de uno de los sanitarios. Ninguno próximo a lo que se interpreta que denominan puerta de emergencia trasera, la puerta del patio, la que estaba cerrada con cadena y candado. La tragedia de Keyvis fue tapa de todos los diarios de la Argentina y de algunos de distintas partes del mundo. Era inexplicable lo que había ocurrido, cómo una fiesta de egresados se había convertido en una fosa común, cómo una discoteca se había reducido a la nada en apenas 13 minutos, cómo la ayuda había tardado tanto en llegar cuando estaban a solo 50 metros de la quinta donde vivía el presidente de la nación. Pero las explicaciones eran indispensables para la sociedad entera, pero en particular para las víctimas. La madrugada llegó con familiares buscando saber si sus hijos estaban vivos o muertos, en la morgue o en algún hospital, con padres, madres y hermanos yendo del boliche a los centros médicos, perdidos, desolados. Roberto Bonomi, el papá de Nicolás Bonomi, el chico que había entrado una y otra vez al boliche con su primo para buscar a su hermano en medio del incendio, era uno de ellos. Esa madrugada cruzó la línea policial y se encontró con cuerpos envueltos en sábanas, escombros, muebles y maderas convertidas en cenizas, con botellas rotas y con una enorme cantidad de zapatos y zapatillas desparramadas por el piso. Cuando llego al lugar y veo todo incendiado, recuerdo que me dijeron que la mayoría de los chicos estaban sanos y se habían ido a sus casas por sus propios medios, contaría el hombre años después. Como no era el caso de mi hijo, insistí y me avisaron que había varios internados en distintos hospitales de zona norte, agregaría. Bonomi preguntó por Nicolás y no supieron responderle. Pasé horas de hospital en hospital sin obtener respuestas, hasta que en un momento estaba manejando y sentí la voz de Nicolás. «Papá, no busques más. Estoy acá. Volvé», me decía. Desde entonces, creo que mi hijo está vivo en otro lugar, en otro plano. Nunca me pude sacar de la cabeza aquel momento. Y creo eso de verdad. Para mí, sigue vivo, contaría el hombre. Bonomi regresó a Keyvis y terminó comprobando que su hijo yacía muerto allí. Poco después, armaría la asociación Grupo de Padres de Keyvis junto a Raúl Buganem, el papá de Leandro, en relaciones públicas que había perdido la vida tratando de rescatar gente. Empezaban así a buscar responsables
y respuestas. Pero en un primer momento, solo aparecerían excusas y autoridades desesperadas por despegarse y por desviar la culpa hacia quien fuera, así se tratara de las víctimas. Una cosa es la actitud y otra muy distinta es la responsabilidad, salió a pontificar el director general del Colegio La Salle, Víctor Mata, con la intención de dejar en claro que el establecimiento educativo no tiene nada que ver con lo ocurrido. Sus palabras agregarían todavía más bronca a las víctimas. Estamos inmersos en un dolor terrible, pero no fuimos nosotros los organizadores del evento, señaló el funcionario. Los chicos armaron esto por su cuenta. El colegio no avala este tipo de acontecimientos, advirtió. El obispo de San Isidro, Monseñor Jorge Casareto, señaló por su parte que era necesario revisar estas fiestas estudiantiles que, según dijo, escapaban del control de los padres y los colegios. Más lejos aún fue el entonces secretario de Seguridad bonaerense, Eduardo Petigiani, quien señaló: son los padres quienes deberían controlar cómo se divierten sus hijos. Petigiani se mantendría en este cargo hasta 1999. Luego se convertiría en ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense durante décadas, hasta 2021. Todos querían eludir lo que empezaba a asomar, que la corrupción política había sido la que había facilitado y permitido que ocurriera la tragedia. Sin corrupción, aquella noche no habría muerto nadie. Pero había 17 muertos, 18 si se contaba al bebé que esperaba a la víctima embarazada. Y se necesitaban respuestas. Sin embargo, solo había excusas. El intendente del partido de Vicente López era por entonces, y desde 1987, Enrique García, alias el japonés. Sus reflejos fueron rápidos, al menos ante la prensa. En los planos aparecen 5 salidas de emergencia. Si estaban cerradas, eso es responsabilidad de los propietarios. Se lavó las manos. Este año, la discoteca fue inspeccionada 4 veces. La última vez fue el 11 de diciembre, 9 días antes de esto. Estaba todo en orden, mintió el intendente García. La cifra informada por su municipio luego aumentaría a 10 inspecciones en 1 año y medio, sin irregularidades registradas. El intendente García agregó que, en su opinión, era culpa de los propietarios del boliche que aquella noche hubiera más de 500 chicos en un lugar habilitado para un máximo de 210. Le preguntaron a García si no era su obligación controlar que esto no sucediera. Y él respondió: para poder inspeccionar todos los días, todos los comercios, debería tener 7.000 empleados. Exageró. Enseguida, desde el municipio que García lograría encabezar durante 24 años ininterrumpidos gracias a su cintura política, se empezó a decir que quienes habían incendiado el local eran chicos llegados desde Lanús, que se habían ido riéndose y que habían comprado el alcohol afuera de la discoteca, dato que nadie explicó jamás cómo se podría haber comprobado, y que no lograba ocultar que esa noche y otras miles de noches les habían vendido alcohol a cuantos menores habían querido comprarlo, con el acuerdo rentado de las autoridades. La investigación iría por lugares muy diferentes a los planteados por las autoridades y acumularía una enorme cantidad de frustraciones. En lo formal, se dividiría en 3 partes, en 3 expedientes diferentes. El primero intentaría determinar quiénes habían sido los autores materiales del incendio. El segundo buscaría repartir responsabilidades entre los dueños del boliche, quienes lo habían construido y quienes lo habían habilitado. El tercero pondría bajo la lupa a los inspectores municipales que, en lo teórico, habían controlado lo que ocurría en la discoteca. Esto que quedó, donde se veía de entrada a la puerta, abría para el lado de adentro. Entonces, ¿dónde están los inspectores que habilitaron esto? ¿Dónde están los inspectores que firmaban el libro de registro como que estaba todo bien? Keivis había nacido en septiembre de 1990 en un predio que antes ocupaba otra disco, Zenón, y que había recibido algunas reformas. Su nombre completo era Keivis Cave,
una forma de homenaje a esa localidad cercana a Miami, Florida, en Estados Unidos, llamada Key Biscayne. Desde un principio, se había hecho conocida por las puertas de rejas cerradas con candado y por los baños sin agua, una medida pensada para que los clientes no pudieran beber de otra forma que no fuera consumiendo en la barra. A pesar de esto, de inmediato Key se había convertido en la meca de los jóvenes de la zona norte del conurbano bonaerense. Para los alumnos del La Salle, a los que les gustaba salir, era casi una sucursal nocturna. El local era algo parecido a una cabaña alpina, con paredes bajas pintadas de blanco y cubiertas de tela y de machimbre, un sistema de tablas de madera que encastraban unas con otras para mejorar la acústica. El techo tenía tirantes de madera, también estaba recubierto con machimbre de media pulgada y estaba cubierto también con paja. Tenía además una membrana asfáltica de 4 milímetros de espesor y por arriba unas tejas planas que imitaban la pizarra, pero que en realidad eran de material alquitranado, las llamadas coribel. Una testigo lo describiría con simpleza. Era como un quincho. Más inflamable, imposible. No se podía respirar prácticamente. Como en el techo habían puesto tela, eso agarró fuego y se incendió enseguida. Entonces, por suerte, hubo un montón de gente que pudo salir por las ventanas. Eso hay que admitirlo. Y bueno, pero como el techo es muy bajo, no estaba preparado para un incendio así. Key era, de hecho, una auténtica caja de fósforos. Si a eso se le sumaba que tenía una sola salida, que la puerta de emergencia estaba enrejada y daba a un patio cerrado, la pregunta que se imponía era ¿qué arquitecto podría haber elaborado los planos? ¿Y qué funcionario municipal podía haberlos habilitado? La respuesta era una sola: la arquitecta Sandra Francisca Ponce de León. Era ella quien los había elaborado como particular, y era ella misma quien los había hecho aprobar como funcionaria pública del municipio de Vicente López. La arquitecta formaba parte de la División Aprobación e Inspecciones de la Dirección de Urbanismo y Planeamiento de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad. En esos planos ni siquiera figuraban la cabina del disc-jockey ni el sector VIP, el de los reservados, que era un agregado que se le había hecho al edificio principal y que tenía una puerta de chapa. El fuego empezaría allí a las 2:50 de la madrugada del 20 de diciembre, mientras sonaba una seguidilla de canciones de reggae. El punto culminante llegó cuando la mayoría bailaba el tema Kingston Town de UB40. Cristian Martín Castro Gil, un adolescente de 19 años, contaría que en ese momento había un grupo de chicos en el fondo de los reservados. Jugaban a pelearse, se tiraban sillones, entraban y salían. Tenían unos 17 años. No los conozco ni los pude ver con claridad, pero creo que eran del La Salle, explicaría. Cuando salieron por última vez del privado, gritaban y se reían. Enseguida vi humo y una llama chiquitita en el fondo, por lo que salí de ahí. Terminé escapando por una ventana, agregaría. No eran chicos de Lanús, eran del La Salle. Fue intencional el incendio. ¿Por qué decís eso? Porque aseguran que algunos chicos, para hacer una broma, prendieron fuego en los reservados. Entonces ahí fue cuando comenzó todo. Otro adolescente, Pablo Rubín Cantelmo, daría más detalles. Vi a un chico sentado en un sillón. No lo conocía. Estaba a 1 o 2 metros de mí. Tenía un vaso como de whisky. No sé si tenía whisky o no. Después se puso a jugar con el encendedor contra la pared, explicaría. Los investigadores le preguntarían cómo había empezado el fuego y él aclararía. Parece como que tiró el líquido que tenía en el vaso y con el encendedor se puso a jugar. Y ahí el sillón y la pared hicieron una llamarada y agarró y todo se prendió fuego. Su amigo Pablo Daniel Belia ratificaría su relato. No sé si el vaso de whisky se le cayó a propósito o no, pero enseguida empezó a prender el encendedor y el fuego agarró rápido, indicaría. A ellos se sumaría María Sol Saldaña, que
describiría a un adolescente en particular, uno que lucía narigón y que, con 2 amigos, había apilado almohadones de distintos sillones para luego prenderlo fuego. Un joven de apellido Acevedo, amigo de un egresado, ayudaría a hacer el identikit de ese adolescente narigón. Le diría a la policía que había visto a 2 personas en los reservados, que las había visto prender fuego los sillones y salir corriendo, y había jurado que podía reconocer a al menos uno de ellos. No había dudas de que allí estaba el último eslabón de la tragedia, esa que había empezado entre coimas y negocios sucios. El peritaje sería contundente y respaldaría todo lo dicho por los testigos. El origen del siniestro estuvo dado en el sector de reservados, donde la totalidad del mobiliario fue carbonizado, ayudado por la calidad del elemento involucrado, es decir, poliuretano, madera y cuerina, indicaría. Eran sillones de goma espuma, madera y cuerina que se había encendido con la velocidad de la leña seca. Pero, ¿quién era ese joven narigón? ¿Quiénes eran sus amigos? Lo primero que establecieron los investigadores fue que se trataba de alumnos de 4º año del La Salle, chicos de 16 y 17 años. El tiempo y la maldad señalarían a Lucas Pucineri como uno de ellos, como integrante de ese grupo conocido como Los Buitres. Pero el adolescente, que pronto se convertiría en futbolista de Platense, San Lorenzo, River e Independiente, nada había tenido que ver con el hecho. Solo había estado en la fiesta y se había convertido luego en alguien famoso, lo cual, evidentemente, había despertado envidias. No sé quién hizo correr mi nombre. Fue una barbaridad. Hay gente que no mide lo que hace ni lo que dice. Se lamentaría Pucineri en una nota con La Nación en 2021, en la que prefirió remarcar su dolor por haber perdido allí a su gran amigo, Pancho Gaeta. Los investigadores fueron en otra dirección, pero siguiendo la pista de alumnos de 4º año del La Salle. Le apuntaron a una división diferente, no a aquella que integraban los buitres, sino la que integraba un chico llamado Nicolás, al que le decían Pipa por su nariz prominente y al que pronto empezaron a seguir y a escuchar en todas sus conversaciones telefónicas. En cuestión de días, buena parte de las familias de sus compañeros de colegio tenían los teléfonos de sus casas intervenidos. Así, la sospecha alcanzó también a 2 de sus amigos, Juan Manuel y Gabriel. Dado que se trataba de menores de edad cuando ocurrieron los hechos, aquí no se revelarán los apellidos de ninguno de ellos. Su edad fue también lo que hizo que esta parte del expediente quedara en manos de la jueza de menores María Piva de Argüelles. La magistrada pronto imputó por incendio seguido de muerte a Nicolás y lo citó a declaración indagatoria. El adolescente declararía 2 veces, en las que siempre aseguró lo mismo. Diría que cuando se inició el fuego no estaban los reservados, sino que estaba jugando en un metegol cercano a la puerta de Keyvis. Nicolás agregaría ante la jueza: no sé quién pudo haber sido el incendiario y tampoco sé nada acerca de un pacto de silencio. Su papá, Carlos Alberto, también se presentaría a declarar. Su versión sería la misma, que su hijo en ningún momento había estado en el sector de los reservados y que se había mantenido siempre cerca de la entrada del local y al lado del metegol. Al advertir el fuego, salió corriendo y permaneció enfrente del local hasta que llegaron los bomberos, declararía el hombre. A la jueza no le bastarían estas explicaciones. Para colmo, Beatriz Telio, la mamá de la nena de 15 años embarazada que había muerto en Keyvis, comenzó a solicitar que la acusación se agravara hacia la de un homicidio intencional. Piva de Argüelles terminó resolviendo la detención de Nicolás. Lo envió a un instituto de menores de la ciudad de La Plata y empezó a juntar pruebas contra sus amigos. Pero las pruebas no aparecían. Se habían reunido en total 16 cuerpos de expediente y otros 8 de peritajes y actuaciones complementarias. Pero
nada de eso convenció a la Cámara de San Isidro, que resolvió liberar a Nicolás a 45 días de su detención. Para los familiares de las víctimas, su tiempo de arresto fue solo un suspiro. Para el Pipa, una eternidad que lo marcó de por vida. Algunos empezaron a hablar entonces de la posible incidencia de un familiar juez que habría tenido Nicolás, algo que nunca se comprobaría. Otros, en cambio, fueron más racionales, como Raúl Buganem, el papá de Leandro, muerto en la tragedia. La reflexión de este hombre era: no hay pruebas para culpar a nadie. Nadie se quebró ni contó nada. De todas formas, la causa de los menores es lo que menos me preocupa, porque yo diferencio a los culpables de los responsables. Los primeros son esos chicos que prendieron un fueguito, pero no querían matar a nadie. Los segundos son los que permitieron que el boliche funcionara en las condiciones en las que estaba. Si hubiera habido un cortocircuito, el resultado hubiera sido el mismo. Esa causa, la de los menores que habrían provocado el incendio, terminaría prescripta, cerrada, sin responsables. La que tenía que ver con los que habían permitido que el boliche funcionara, se convirtió entonces en prioridad para los familiares de las víctimas, que no paraban de movilizarse buscando justicia. Ya entonces, el propio Raúl Buganem advertía que mientras él fuera intendente no quería que Keyvis saliera al aire, al conocimiento, todo para demorar todo el tema de la causa. Vos fíjate que la municipalidad, García mismo, dijo de que Keyvis no había existido para la municipalidad. El juez Carlos Santillán era quien estaba a cargo de investigar a parte de estos responsables, los que tenían que ver con los planos, con la construcción y con el manejo del boliche. En 1994, menos de un año después de la tragedia, este magistrado recibió una alerta importante. Le dijeron que uno de los dos propietarios de Keyvis, Jorge Fajardo, no había perdido la vida tratando de salvar chicos en la madrugada de la tragedia, sino que había fingido su propia muerte y se había fugado a Brasil. Ante esto, el juez Santillán ordenó exhumar el cuerpo de quien se creía era Fajardo. Convocó a sus familiares más cercanos, hizo una serie de pericias y llegó a la conclusión de que Fajardo era Fajardo y que estaba muerto. Por lo tanto, en su causa quedaba uno solo de los dueños del boliche como imputado, un hombre llamado Osvaldo Francisco de Jesús, a quien se lo acusaba de falsificación de instrumento público y de homicidio y lesiones culposas. En el mismo expediente, los investigadores señalaron inicialmente a la arquitecta Sandra Ponce de León por esa misma falsificación y por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Según la imputación, el 8 de abril de 1991, Sandra Ponce de León había realizado los planos de modificación y demolición de la disco anterior para que en el predio del Libertador al 1900 naciera Keyvis. Pero como ya desde 1988 era funcionaria de la Municipalidad de Vicente López, los habría hecho firmar por su colega Carlos Ciani. De hecho, el propio Ciani lo confesaría así en sede judicial. Yo solo firmé los planos que me dio Sandra Ponce de León, diría. Los planos presentados ante la municipalidad eran una gran mentira. Un compilado de irregularidades e ilegalidades. Se comprobaría que allí se declaraban como demolidas superficies que no habían sido demolidas, que se había usado mampostería de madera y revestimiento inflamable cuando en los planos aparecía un cielo raso de losa, que, a diferencia de lo que se veía en los papeles presentados, las ventanas eran inadecuadas, más pequeñas en la vida real que en ese dibujo de arquitectura, que se habían declarado 5 vías de escape y en la práctica no había ninguna, que se habían consignado puertas de entrada legales de las que abren para afuera y que tienen un tamaño acorde a las necesidades del boliche, pero en realidad eran puertas que abrían para adentro y eran más pequeñas a lo que la superficie del boliche exigía. La tercera imputada en este expediente sería Ofelia Molina, la jefa de la División de Habilitaciones de la Municipalidad de Vicente López.
Esta funcionaria era quien había recibido el plano de Keyvis presentado en las sombras por Ponce de León y lo había aprobado sin controlar que la discoteca cumpliera siquiera con los recaudos que exigía la Ley de Prevención de Incendios. Su defensa sería que sus funciones se reducían a una mera visación burocrática, administrativa, de las solicitudes conforme a la normativa vigente y que no tenía responsabilidad real en lo que había ocurrido. En agosto de 1995, los 3 acusados fueron procesados por el juez Santillán y la causa se encaminó a juicio. 2 años más tarde, el 24 de marzo de 1997, la fiscal de San Isidro, Gabriela Baigún, presentó su acusación contra los 3 involucrados. La base de su escrito era que la tragedia podría haberse evitado. Nadie había controlado, antes o después de que el boliche abriera, si cumplía o no con las condiciones que la ley exigía. La discoteca Keyvis había sido habilitada, insólitamente, el mismo día que su dueño había hecho la presentación solicitándolo, el 8 de abril de 1991. Por eso, para Osvaldo Francisco de Jesús, la fiscal solicitó 8 años de prisión por falsedad ideológica de documento público y por homicidio culposo por omisión, con pluralidad de víctimas, además de lesiones culposas. Entre otras cosas, al empresario se le imputaba haber presentado en 1992 una declaración jurada falsa con las normas de seguridad vigentes para locales bailables. Aseguraba que el cielo raso del boliche era de losa, cuando en realidad era de madera. A las 2 funcionarias municipales, la fiscal también las responsabilizó por los homicidios y por las lesiones culposas. A la arquitecta Sandra Ponce de León le pidió 7 años de cárcel y también le agregó un delito. Entendió que por haber conseguido la aprobación del proyecto que ella misma había diseñado, debía ser condenada por negociaciones incompatibles con la función pública. A la jefa de habilitaciones, Ofelia Molina, le solicitó 4 años de prisión. Resulta temerario que nadie haya nunca verificado, ni directa ni indirectamente, que las condiciones de construcción e instalación del local no se hayan ajustado a la ley en materia de prevención de incendios. Los inspectores que concurrían al lugar, ¿para qué fueron?, se preguntó la fiscal en su presentación. Keyvis era una trampa mortal. No tenía salidas de emergencia ni la cantidad de matafuegos que se necesitaban. Estaba hecho con materiales de construcción y estructura combustibles y encima, en la noche de la fiesta trágica, se había permitido que ingresara 3 veces más personas que las habilitadas. Pese a todo esto, el 29 de mayo de 2000, el juez de transición número 2 de San Isidro, Eduardo Lavenia, absolvió libremente y sin costas a los 3 acusados por la fiscal. En su resolución, el juez justificó su postura con la misma frase para cada uno de los involucrados: por no haberse probado la existencia del cuerpo del delito. La resolución fue apelada ante la Sala 1 de la Cámara Penal de San Isidro, que terminó anulando la absolución dictada por el juez Lavenia. En septiembre de 2002, los camaristas Fernando Maroto, Raúl Borrino y Jorge Rodríguez Mains condenaron al empresario Osvaldo de Jesús a 5 años de prisión por falsificación de documento público y además por los cargos de homicidio y lesiones culposas. A la empleada municipal Ofelia Molina la sentenciaron a 3 años de prisión por los delitos de violación de deberes de funcionario público, homicidio y lesiones culposas. A la arquitecta Sandra Ponce de León le dieron solamente 2 años de prisión en suspenso porque solo la hallaron culpable de negociaciones incompatibles con su función, pero le quitaron los cargos de homicidio y de lesiones culposas. Ninguno de los 3 fue preso, de todas maneras, porque aún tenían la posibilidad de apelar las condenas en libertad y encima las penas de las mujeres eran excarcelables de movida. Todos compartían una estrategia: apostar al tiempo. El abogado del dueño de Keyvis, Santiago Carro, adelantó de inmediato que apelaría la condena hasta llegar a la Corte Provincial. Los delitos por los que los jueces condenaron a mi cliente prescribieron, le dijo a Clarín.
Mientras esperaba la resolución, el empresario de Jesús apareció vinculado a otro emprendimiento nocturno, la apertura del local bailable Xai Xai, donde decía actuar solo como disc jockey y no como propietario. El 5 de febrero de 2006, las apelaciones de los condenados tuvieron éxito. La causa que investigaba al dueño de la discoteca Kevis y a las 2 empleadas municipales regresó al juez de transición número 2 de San Isidro, Eduardo Lavenia, quien declaró prescriptos los cargos por homicidio culposo y por lesiones culposas que todavía pesaban sobre el empresario de Jesús y sobre la funcionaria Ofelia Molina. A Molina, además, la Suprema Corte bonaerense le declaró prescripta la causa por incumplimiento de los deberes del funcionario público, con lo que terminó absuelta de todos los cargos. Al dueño de Kevis, en tanto, el juez Lavenia le dejó solamente una pena a 2 años de cárcel en suspenso por el delito de falsificación ideológica de instrumento público, una pena que luego la Cámara de San Isidro subió a 3 años. La Suprema Corte bonaerense finalmente ratificó esta pena el 6 de febrero de 2008. Pero igual, para entonces, la condena ya estaba cumplida sin que de Jesús hubiera pasado un solo día detenido. En paralelo a todo esto, se tramitó una tercera causa, la que tenía que ver con los al menos 11 inspectores municipales que habían visitado Kevis en distintos momentos durante el año y medio previo a la tragedia e incluso 9 días antes, sin advertir nada fuera de lugar. En esta causa parecía haber todo tipo de pruebas. Además de que las irregularidades e ilegalidades estaban a la vista, había elementos contundentes como los testimonios de las víctimas. Todas habían hablado de la supuesta puerta de emergencia que daba al patio, cerrada con cadena y candado en el momento de la tragedia, algo que solía ocurrir otras noches y que los inspectores jamás habían detectado. Los peritos policiales incluso fotografiaron el candado en la mañana posterior a las muertes, aunque luego constataron que unas horas después alguien se había metido en el boliche incendiado, lo había cortado y se lo había llevado, según se consignó en el acta oficial. Las víctimas habían hablado también de los matafuegos que no funcionaban, de telas plásticas, alfombras sintéticas, sillones de cuerina negra, techos cubiertos por brea y paja y paredes recubiertas de madera, de menores entrando y saliendo del boliche sin problemas, y de la barra vendiéndoles alcohol a chicos de 15, 16 y 17 años. Uno de los sobrevivientes, Lucas Rosato, vio con sus propios ojos que los matafuegos no funcionaban. En el momento en que se inició el fuego, yo estaba cerca de la barra, del lado de las ventanas, y vi a una persona que agarraba un matafuego que no andaba y trataba de agarrar otro matafuego que tampoco andaba, relataría. Otro de los chicos, Mauricio Bortolín, invitado por los egresados a la fiesta, pudo ver un matafuego de 15 kilos. Cuando comenzó el incendio, lo fueron a buscar y lo tiraron a los pocos metros, por lo que creo que estaba vacío, declararía. La causa contra los inspectores era, para muchos, una de las que podía terminar conduciendo al intendente Enrique García. Pero, como todo en este caso, se fue deshilachando con el almanaque como aliado de los acusados. El llamado a indagatorias demoró más de un año. La cantidad de inspectores apuntados se fue reduciendo. El expediente pasó del juez Carlos Santillán a su colega Carlos Rodríguez Varela y luego a Diego Martínez. En diciembre de 1997, 4 años después de que Kevis se hubiera transformado en una trampa de fuego, la Sala Primera de la Cámara de San Isidro ordenó la detención de los inspectores de la Municipalidad de Vicente López, todos acusados de homicidio culposo con pluralidad de víctimas y omisión de los deberes de funcionario público. Se investigaba si habían omitido denunciar o labrar actas u ordenar la clausura de la discoteca por las deficiencias en su sistema de seguridad, que luego serían dramáticamente patentes. Y había un testimonio clave, el de Beatriz Telio, la mujer que trabajaba con su marido en el baño de Kevis y que la noche fatal había perdido allí a Erika, su hija embarazada. Nosotros fuimos testigos de cómo eran las visitas de los inspectores antes del incendio.
Llegaban a las 2, a las 3 de la mañana, en plena fiesta, se acercaban a la barra, miraban un poquito el baño y después los iban llevando del hombro, contaría la mujer al diario Página 12. Nosotros, para cobrar, teníamos que esperar que primero pasaran ellos por la oficina. Si hasta escuchábamos a los dueños diciendo que lo que se había trabajado esa noche se lo habían llevado casi todos los inspectores. Sin embargo, 10 días después de la orden de detención, el 29 de diciembre de ese mismo 1997, la Cámara del Crimen concedió la libertad bajo fianza a los inspectores, a cambio de 200 pesos cada uno, que en ese momento equivalían a dólares. Era un promedio de poco más de $10 por cada vida perdida en la tragedia. Todos pagaron y ninguno pasó un solo minuto preso. Pronto sus abogados empezaron a argumentar que el caso estaba prescrito por el paso del tiempo y fueron presentando recurso tras recurso, recursos que con los años llegaron hasta la corte. Mientras esto ocurría, en enero de 2005, el diario Página 12 descubrió que entre aquellos inspectores investigados figuraba un comisario inspector de la Policía Federal Argentina, un comisario retirado llamado Marcelo Ferreiro. Pero ese no era el dato más saliente. El dato era que, pese a la investigación judicial por Keyvis, este hombre no solo había seguido trabajando en la municipalidad de Vicente López, sino que luego había sido nombrado director general de seguridad de todo el distrito. Ni a él ni al resto de los inspectores les habían abierto siquiera un sumario administrativo. Ante la consulta del diario, este funcionario explicó el motivo de por qué había logrado ascender con la investigación de Keyvis todavía abierta. A mí, el intendente me convalidó su confianza. Él sabe qué clase de funcionario soy yo y por eso me la ratificó. La apuesta del comisario Ferreiro no era errada. Durante 2001, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones de San Isidro absolvió a todos los empleados municipales acusados, al considerar que esa parte de la investigación estaba prescripta. La medida, que beneficiaba a todos los inspectores, fue apelada por la Fiscalía y también por los querellantes. Llegó así a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde el procurador Eduardo de la Cruz dictaminó que no correspondía a la prescripción. Los inspectores acusados llevaron entonces el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esta lo terminó devolviendo a la provincia en 2005, al entender que no ameritaba su intervención. Entre estas idas y vueltas, siguió pasando el tiempo. Y así fue como la causa contra los inspectores también terminó prescrita, sin que hubiera jamás detenciones ni condenas. Ante esto, en 2006, las familias presentaron un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quejándose por la falta de justicia y por la falta de respuestas por parte de la Municipalidad de Vicente López. Pero esto tampoco condujo a nada en lo inmediato. Los padres y hermanos de las víctimas recurrieron entonces a la justicia civil, en busca de una condena al menos simbólica contra la municipalidad, contra los funcionarios y contra el boliche, y también para que hubiera un resarcimiento económico para las familias por los daños y por los perjuicios que venían sufriendo. El 3 de junio de 2011, la jueza civil de San Isidro, Gabriela Paladín, dio una primera respuesta a esta demanda. Condenó al municipio de Vicente López, al empresario de Jesús y a los herederos de su socio muerto, Jorge Fajardo, a la funcionaria Ofelia Molina y a la arquitecta y funcionaria Sandra Ponce de León a pagarles a los familiares de las víctimas un monto total de unos 20 millones de pesos. En el fallo se explicita que los abogados enviados por el intendente del distrito, Enrique García, habían negado todos los cargos. Habían señalado que el local contaba con las medidas de seguridad exigidas por las normas vigentes. Habían dicho que el incendio había sido consecuencia de la conducta delictiva de un tercero y habían asegurado que se trataba de una fiesta de la que el municipio no tenía conocimiento. La jueza les respondió a los abogados del intendente García: no resultan excusas absolutorias válidas las planteadas por el municipio relativas a que la capacidad del local era de 210 personas
y que los explotadores excedieron tal cantidad, que no se dio aviso de la fiesta danzante y que por eso no se controló, que el incendio fue ocasionado por un tercero y que por ello no debe responder, que los dueños de la explotación cerraron la salida de emergencia al patio y que ello no debe imputarse al ente municipal. Para la jueza, el municipio no cumplió con el deber jurídico de control sobre los comercios que habilitaba. El daño era previsible, escribió la jueza, conforme a la capacidad razonable de prever el curso normal y ordinario de las cosas, por cuanto cualquier foco ígneo como un cortocircuito desataría una tragedia en pocos minutos, agregó la magistrada. La construcción del local bailable Kevis resultaba totalmente anormal para este tipo de comercios y al margen de toda disposición reglamentaria al respecto, señaló. La ausencia de controles por parte de la autoridad de aplicación generó las condiciones aptas y decisivas o el ámbito propicio para la ocurrencia del siniestro que fatalmente provocó la muerte y lesiones de numerosas personas. Según la jueza, también había responsabilidad del empresario de Jesús, porque, literalmente, de haber cumplido con las mínimas condiciones de seguridad, el resultado fatal no habría ocurrido. La descripción de estos incumplimientos espanta. El techo tenía materiales combustibles, había más gente de la autorizada, no se había contratado un sistema de prevención de incendios y no había salidas de emergencia que permitieran una rápida evacuación. Si hubiera cumplido, dijo la jueza, no habría que lamentar las víctimas que el evento generó. La magistrada agregó, era también insuficiente la ventilación dentro del local, por su altura de techo e insuficiente la cantidad de metros cúbicos de aire por persona, lo que llevó a que la toxicidad emanada de la quemazón de materiales muy combustibles como el poliuretano o textiles que conformaban el mobiliario y revestimiento de paredes y de piso asfixiara a las personas que se hallaban en un sector, como los baños, que al tener techo de losa no cayó como el resto del techo. La jueza también indicó, aún así, teniendo los sanitarios solamente una claraboya como ventilación, obró como una verdadera trampa para quienes se refugiaron allí. Luego señaló, a esto se suma que, más allá de haberse probado por las pericias que, en teoría, la cantidad de matafuegos era suficiente para la superficie del lugar, se ha comprobado que algunos de ellos no funcionaron, por lo que, en concreto, los medios extintores se revelaron no idóneos. La jueza fue durísima también con la arquitecta Ponce de León. Ninguna duda cabe que las consecuencias dañosas podrían haberse evitado si ella, como profesional de la arquitectura y funcionaria pública, hubiera hecho cumplir la ley. Por el contrario, fue ella la que efectuó los planos y su posición dentro de la municipalidad le otorgaba una innegable ventaja que no utilizó a favor de quienes debía tutelar desde su profesión y rango, asistentes al emprendimiento comercial cuya acción permitía funcionar, escribió. Sobre Ofelia Molina, la jueza entendió, más allá de que la causa penal en su contra había prescripto, que también tenía responsabilidad. El cumplimiento irregular por parte de Molina deriva tanto de permitir las actividades de Kevis al entregar el libro de inspecciones, como de la omisión de control por parte de la dependencia a su cargo, indicó. La impericia o negligencia de la funcionaria se hallan causalmente vinculados con el incendio de la discoteca Kevis, pues fue por ella que la misma pudo funcionar pese a su ilegal e irregular construcción. El fallo fue celebrado por los familiares de las víctimas, sin embargo, no por mucho tiempo. El intendente García, a través de un comunicado, anunció que apelaría la sentencia para no tener que pagarles. La sentencia civil de primera instancia será apelada a los fines de que la cuestión sea analizada en las máximas instancias judiciales, dada la relevancia del hecho y en defensa de los intereses y el patrimonio de todos los ciudadanos de Vicente López, mandó a decir el intendente García. El hecho fue provocado por un grupo de adolescentes en forma intencional, sin que a la fecha se determinara quiénes fueron sus autores materiales, insistió en el comunicado, que llevaba su firma al pie. La culpa
le faltó decir, era de los chicos. Igual, el fallo no sería definitivo. El 9 de junio de 2016, la Sala Tercera de la Cámara en lo Civil y Comercial de San Isidro estableció que toda la responsabilidad era de la Municipalidad de Vicente López y que había que exculpar a las funcionarias Ponce de León y Ofelia Molina, ya que ninguna de ellas había sido condenada penalmente por los homicidios. Cabe confirmar la sentencia que responsabilizó a la municipalidad por los daños sufridos por los actores a raíz del incendio de un local bailable, pues la omisión de corroborar las condiciones denunciadas en los planos y en el resto de la documentación presentada con la realidad fáctica provocó el siniestro que pudo evitarse si se hubiera aplicado la ley para permitir su funcionamiento, señalaron los camaristas Juan Ignacio Krause y María Irupe Solans. La intencionalidad en el origen del siniestro no ha sido la causa de los daños ocasionados, puesto que lo han sido las falencias e ilegalidades constructivas no constatadas por el municipio. Habían pasado ya 23 años de la tragedia. Ya nada parecía tener mucho sentido. Por suerte para los familiares de las víctimas, el intendente García había finalmente terminado su reinado de 24 años en Vicente López y lo había reemplazado Jorge Macri. En 2013, el nuevo intendente ya había decidido enviar al Consejo Deliberante un proyecto para que se les pagara de inmediato las indemnizaciones a todos los afectados. Y así se hizo, el 15 de abril de 2014, 2 años antes del demorado fallo de Cámara que confirmaría la responsabilidad municipal. Para muchos, si esa responsabilidad municipal en una tragedia ocurrida en un boliche se hubiera asumido a tiempo, la historia no se hubiera repetido tan rápido y tan violentamente como pasaría en diciembre de 2004 en el boliche Cromañón, en la capital federal. Allí, en un lugar superpoblado y sin condiciones mínimas de seguridad, con inspectores coimeros y propietarios y organizadores inescrupulosos, morirían 194 personas, la mayoría jóvenes. Uno de quienes sostuvieron toda su vida esta reflexión fue Roberto Bonomi, el papá de Nicolás, el chico de 17 años que había muerto junto a su primo entrando y saliendo de Keyvis en medio de las llamas para rescatar a su hermanito y a otras víctimas. Si Keyvis hubiera sido reconocido, no hubiera existido Cromañón, porque las dos causas son calcadas. Pasó exactamente lo mismo en una que en la otra. Entonces, si hubiera existido una municipalidad que diga, caramba, cometimos un error, ¿qué pasó? Vamos a subsanarlo, que todo el mundo se entere para que no vuelva a pasar, posiblemente habría 180 personas más en la Argentina. La tragedia de Keyvis se mantiene técnicamente, al día de hoy, impune. En el lugar donde ocurrió, en Avenida Libertador 1965, queda solamente un terreno vacío, con la construcción demolida y una cerca que impide mirar hacia adentro. Un recordatorio que nadie quiere ver de cómo la corrupción sigue siendo la principal causa de muerte en la República Argentina. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si quieres saber cuándo aparece cada nuevo episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube.